Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a esta sesión número 8. Es nuestra última sesión de esta asignatura y pues bueno, vamos hacia nuestro último tema que espero que sea de mucho interés para ustedes, que sea muy interesante toda esta información y que al final pues les pueda apoyar a su formación. Así que vamos a nuestra última sesión de psicofarmacología. Y pues llegamos hasta el objetivo final, que es al final ustedes van a poder relacionar cuáles son los principios generales de la farmacología, cuál es la clasificación de los psicofármacos de acuerdo con sus características terapéuticas, también la división de la farmacología, la repercusión en los diferentes sistemas orgánicos, con la finalidad de seleccionar el diagnóstico sobre los principales trastornos, a través del uso de diversos psicofármacos, ¿no? Como antidepresivos, antipsicóticos, tranquilizantes, omníferos y estimulantes. Pues ya estamos en nuestro tema número 5, que es psicofármacos, y en este tema vamos a ver todos los tipos de psicofármacos que existen, ¿no? Antidepresivos, antipsicóticos, tranquilizantes, hipnóticos, estimulantes, y qué pasa con las drogas de abuso, cómo los psicofármacos se pueden convertir en drogas que su abuso puede llevar pues a ciertas consecuencias. Entonces, vamos a estar viendo eso también. Pero antes un muy breve resumen, como lo hacemos en cada sesión, para ir como hilando todos estos temas que hemos estado viendo. Psicofarmacología seguramente es un término que antes no habíamos escuchado, pero básicamente este término hace referencia a centrar el estudio en los efectos que causan los medicamentos psicotrópicos en los niños y en los adolescentes, porque sabemos que con el objetivo de tratar ciertos trastornos mentales o de comportamiento, se combina los conocimientos que se tienen en la psicología, en la pediatría y en la farmacología, sobre todo para garantizar que se ofrezcan tratamientos que sean seguros y eficaces. Y es que los profesionales que se especializan en psicofarmacología deben tener en cuenta los factores en cuanto a desarrollo neurológico, cómo se va dando este desarrollo en los infantes, la farmacocinética y la farmacodinámica en poblaciones más jóvenes, ya que los niños pueden reaccionar de una manera completamente diferente a un psicofármaco en comparación con los medicamentos y en general reaccionan de manera distinta a los medicamentos a diferencia de los adultos. Es crucial identificar y considerar cuál es el impacto psicológico y social que tiene un tratamiento farmacológico en los infantes para que se aborden las necesidades de una manera individual en cada paciente y que tenga un tratamiento integral. Y hablábamos de que entre las enfermedades frecuentes en niños está el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, el trastorno negativista desafiante, la depresión, el retraso mental, la ansiedad y el autismo. Enfermedades que antes eran más vistas en los adultos y que ahora ya están presentes en los niños, ¿no? Y adolescentes. Específicamente la depresión y la ansiedad era antes algo que no se veía y hoy cada vez aparece más en ellos. Y otro término que también vimos fue la gerontopsicofarmacología, que esta disciplina está especializada en la medicina para el uso de medicamentos psicotrópicos para tratar trastornos mentales, pero en personas mayores, personas de la tercera edad. Este enfoque es crucial debido a que los cambios fisiológicos que ocurren con la edad, estos pueden ir afectando la manera en que los medicamentos se metabolizan y por tanto su eficacia y su seguridad se va perdiendo. Además de que las personas mayores suelen tener múltiples condiciones médicas y pueden estar tomando varios medicamentos. Esto aumenta el riesgo de una interacción de medicamentos. Entonces, la gerontopsicofarmacología no solamente busca aliviar los síntomas de los trastornos que pueden presentar los adultos mayores, como es la depresión, la ansiedad o la demencia, sino que también se preocupa por mejorar la calidad de vida y el bienestar general del paciente. Esto implica un enfoque cuidadoso y personalizado, teniendo en cuenta cuáles son las necesidades individuales, las preferencias del paciente y sobre todo, que me parece fundamental, minimizar cuáles son los efectos secundarios de estos psicofármacos.
Hablábamos también de cuál es la diferencia entre la demencia y el delirio, que son dos padecimientos muy comunes en los adultos mayores. Entonces, aquí es importante identificar cómo se va dando cada uno de estos, cómo va generando el efecto para tratarlo de una manera correcta. Y por supuesto que también hablábamos de los trastornos afectivos del sueño y la esquizofrenia, ya que los trastornos del sueño no son una patología grave, pero sí afectan la calidad de vida, el rendimiento, la cuestión de la dificultad o no para cumplir con las obligaciones profesionales. Y hay muchos trastornos relacionados con los trastornos del sueño, que a través de psicofármacos se pueden tratar. Entonces, entre los trastornos del sueño que existen, puede haber piernas inquietas, sonambulismo, terrores nocturnos, insomnio, hipersomnia, narcolepsia o incluso el ronquido y las apneas del sueño. Todos estos se pueden tratar con psicofármacos, pero para ello es importante que un psiquiatra sea quien prescriba el tratamiento con estos psicofármacos para los diferentes tipos de trastornos que existen. Entonces, justamente en nuestra última sesión me quiero centrar en hablarles específicamente de todos los psicofármacos que existen. Antes de ello, quiero hacerles un disclaimer, ¿no? Una advertencia. Es importante que ustedes como psicólogos en formación sean conscientes que tal vez ustedes no van a prescribir medicamentos, específicamente psicofármacos, ustedes no pueden hacerlo, requieren que un psiquiatra, un gerontopsiquiatra o un psiquiatra general sea quien administre y prescribe estos psicofármacos para los pacientes. Sin embargo, el trabajo que ustedes hacen como psicólogos clínicos o en su momento van a llegar a hacer va a ser fundamental porque van a acompañar al proceso. Por ello es que es importante que conozcan, porque como yo les he reiterado en diversas sesiones, puede que les llegue un paciente geriátrico, es decir, un adulto mayor con insuficiencia renal, diabetes, pero también depresión. Entonces, ahí tenemos que entrar en este papel de trabajar esa depresión, pero entendiendo todo el contexto. Por eso es que la administración de psicofármacos las tiene que prescribir un psiquiatra y los psicólogos clínicos hacen un acompañamiento a ese tratamiento. Entonces, ahí es el papel fundamental. Y creo que la verdad es que, no porque sea psicóloga, pero sin duda creo que los psicólogos hacemos una labor fundamental en el tratamiento de trastornos mentales, porque de nada sirve que se le administre un psicofármaco si la calidad de vida y el bienestar de ese paciente se va a ver permeado muchísimo. Hay psicofármacos que, de acuerdo a la administración y la gravedad del trastorno, pueden dañar completamente la vida de esa persona y las va a hacer completamente dependientes. Incluso llega el momento donde esas personas ya no pueden llevar una vida normal porque ya no tienen la conciencia y la capacidad física, emocional y social de desenvolverse. Y entonces la psicoterapia considero que sí ayuda a que la persona se vuelva a insertar en el mundo social familiar. Entonces, por ello creo que es fundamental la tarea que ustedes como psicólogos clínicos en su momento van a tener y esta sensibilidad y conciencia de decir, bueno, yo no puedo administrar psicofármacos, entiendo de qué se trata y mi labor es apoyar al proceso de reinsertar a esa persona a su vida normal. Entonces, básicamente los psicofármacos son estas sustancias psicotrópicas o psicoactivas que son estos que actúan primariamente en el sistema nervioso central y que inducen a un cambio, generan un cambio en el proceso de pensamiento, generan un cambio en la percepción, en el afecto, en el estado de vigilia y en el comportamiento, tanto en un comportamiento normal como en un comportamiento patológico, ¿no? Hacen este cambio. Principalmente para eso se administran, para que haya un cambio. Por lo tanto,
Actualmente estas sustancias no son específicas por las alteraciones normales del tratamiento psíquico, entonces lo que se tiene que hacer es un balance para modificar estas cosas que se consideran como malas o inadaptativas y lo bueno que se puede llegar a alterar a consecuencia del consumo de este psicofármaco. Entonces, los psicofármacos se denominan así porque actúan sobre la actividad cerebral. Muchos de estos tienen acción y están indicados para uno o varios tratamientos o trastornos mentales. Y este tipo de fármacos están especialmente diseñados para actuar sobre el sistema nervioso, incidiendo en este proceso mental, emocional y la actividad psíquica. Entonces, es fundamental hacer uso de este psicofármaco, pero con un diagnóstico preciso. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer o lo primero que se tiene que tomar en cuenta? Antes de pensar en recetar un psicofármaco, debemos tener un diagnóstico presuntivo, es decir, garantizar que esta persona sí tiene este padecimiento y que encaja completamente con lo que nos dice el DSM-5, ¿no? Que es este manual para identificar los síntomas y signos de los trastornos mentales. Entonces, tenemos que primero estar completamente seguros que se trata de ese trastorno. Y es que para lograr establecerlo se debe hacer una muy buena historia clínica, incluyendo todos los aspectos psicológicos y psicofarmacológicos, tanto del paciente como de sus familiares, porque si recuerdan, cuando hablábamos de trastornos, veíamos que algunos son hereditarios. Entonces, tenemos que hacer uso de esta herramienta que es la historia clínica. También es importante identificar cuáles factores hereditarios están jugando un papel importante, tanto en el cuadro psicopatológico como en la respuesta que puede tener esta persona a los psicofármacos. Porque si es alguien que en su familia ya están de alguna manera familiarizados con los psicofármacos, seguramente el tratamiento va a ser más sencillo, pero si no están familiarizados, puede haber cierta resistencia. Y es que también el desarrollo de la personalidad de nuestro paciente puede darnos información importante en cuanto a sus mecanismos de defensa y el posible grado de perturbación que tiene al momento de la entrevista, ¿no? ¿Cómo se presenta? Y este trabajo lo hace el psiquiatra junto con el psicólogo. Ustedes tienen que establecer esta parte que me parece fundamental. ¿Qué pasa con los psicofármacos? Pues bueno, existen diferentes tipos de psicofármacos que ahorita veremos con mayor detalle, pero también quiero antes irme hacia que los psicofármacos son un tratamiento sintomático únicamente. Y esta puntualización es fundamental hacerla porque estos psicofármacos únicamente brindan alivio sintomático. Es decir, únicamente te quitan los síntomas. Estos primeros síntomas que están mostrando, ¿no? Como un antigripal, te quitan el escurrimiento nasal, te quitan quizá el dolor de cuerpo, pero no en sí curan. Esto es algo importante de entender con los psicofármacos que no curan, únicamente alivian, disminuyen los síntomas. Y es que cuando los niveles sanguíneos caen por debajo de las cifras efectivas o cuando actúan en ciertos neurotransmisores, pues las molestias pueden reaparecer. Esto es importante ya que debemos tener siempre presentes otras formas concominantes para la psicoterapia individual. ¿Y qué significa esta palabra? Que estoy segura que en esta materia hemos aprendido muchas palabras nuevas como autacoides. Concominante quiere decir que existe al mismo tiempo que otra alteración o otro padecimiento. Significa que está asociado. Entonces, tenemos que hacerlo al mismo tiempo, este tratamiento farmacológico, psicofarmacológico, lo tenemos que acompañar o llevar al mismo tiempo que con psicoterapia.
ya sea individual, grupal o de familia. Lo tenemos que llevar este tratamiento junto con modificaciones ambientales. Puede ser que las personas con las que se relaciona, el grupo en el que vive, genere esta, desencadena ese trastorno, ¿no? Tratamiento social, técnicas de modificación de comportamiento, cualquier otro tipo de tratamiento biológico, incluso hasta consejos religiosos o legales, son válidos dependiendo del tipo de creencia que tenga nuestro paciente, pero el tratamiento farmacológico debe ir en conjunto o concominante con todas estas alternativas. Es decir, el psicofármaco por sí solo no va a modificar el proceso básico del trastorno mental, no va a modificar ni curar el trastorno de esta persona. Es por eso que algunos pacientes suelen tener enfermedades de larga evolución que se descompensarán nuevamente cuando suspendan el tratamiento de una forma voluntaria. Eso pasa mucho. ¿Qué pasa cuando el paciente con ansiedad ya se siente tranquilo, se siente equilibrado, suspende de manera voluntaria el tratamiento porque cree que ya no lo necesita y entonces vuelven nuevamente estos síntomas, porque en realidad nunca se va a curar el trastorno de ansiedad, solamente se va a controlar o aliviar los síntomas. Una vez que existe en nuestro cuerpo, ya no se va. Es por eso que no se debe dejar recaer sobre estos medicamentos todo el peso de la mejoría de nuestro paciente. El psicofármaco por sí solo no va a ser todo. No todo el peso lo tiene el psicofármaco, solo es una pequeña parte o una parte de todo un tratamiento. Tenemos que pensar en que una persona más tranquila o menos deprimida, sin duda sí podrá afrontar de una mejor manera los problemas existenciales y esto le permitirá sentirse mejor. Entonces, al final los psicofármacos son una alternativa más de todo el tratamiento. Y ciertamente, algo que también quiero sensibilizarles a ustedes es que los psicofármacos no poseen un efecto mágico. Los efectos de un medicamento están relacionados directamente con los mecanismos de acción, es decir, la farmacocinética y la farmacodinámica, y sobre todo la dosis en las cuales se den. Por esto debemos cuidarnos de no sustituir con un psicofármaco otras necesidades básicas del organismo. Y aquí les tengo tres ejemplos que son muy claros al respecto, porque también hay este estigma con respecto a esto, ¿no? Y es que, por ejemplo, una paciente que presenta desnutrición y que a la vez está deprimido, lo más lógico y lo primordial es primero enfocarnos en tratar su problema nutricional y luego ya veremos si amerita o no un antidepresivo, porque tal vez la desnutrición la está llevando a este estado de tristeza profunda que podría parecer depresión. Sin embargo, primero hay que tratar la parte física del problema nutricional para ya después ver el tema del psicofármaco. Por ejemplo, un niño que tiene retraso mental nunca va a mejorar su coeficiente de inteligencia con sustancias. O sea, al final el retraso mental no se puede quitar con psicofármacos. Se puede trabajar a través de terapia, de estimulación y de un tratamiento farmacológico. Sin embargo, por sí solo el psicofármaco pues no le va a dar inteligencia a ese niño. Tampoco va a mejorar el cansancio de un hombre sobretrabajado, ya que lo más importante es que disminuya su intensidad de trabajo. ¿Qué pasa con una persona con burnout, con ansiedad, que tiene mucho exceso de trabajo y que tiene problemas de insomnio? El medicamento por sí solo no va a quitar este cansancio si la persona se la pasa trabajando todo el tiempo. No importa que tome el psicofármaco, si no lo complementa con unos cambios en su estilo de vida. Es por eso que una adecuada higiene mental siempre será mejor que un psicofármaco.
en los pacientes que realmente no tienen una enfermedad mental seria y aún en estos son solamente un complemento importante en el tratamiento, no lo son todo. Tenemos que identificar esta parte porque creo que desafortunadamente creemos que todo tiene que ser curado con psicofármacos y no precisamente. También podemos hacer uso de la psicoterapia y de una buena higiene mental para garantizar que podamos tener una mejor calidad de vida. Y bueno, pues ya entrando en materia de los psicofármacos, ahora sí vamos a empezar hablando de los ansiolíticos, ¿no? ¿Qué son estos ansiolíticos? Pues bueno, existen diferentes tipos de ansiolíticos que se pueden utilizar. ¿Qué pasa con estos? Pues son actualmente los más vendidos porque cada vez se está dando más la cultura y también el mal uso, yo creo, de estos psicofármacos. Este grupo actúa o suele actuar sobre el neurotransmisor GABA, que este es el encargado de regular la excitación neuronal del sistema nervioso. Además, los ansiolíticos son utilizados a veces como sedantes o medicamentos hipnóticos para tratar trastornos del sueño. Y es que muchos de ellos tienen funciones relajantes musculares y anticonvulsionantes. Y es que actualmente los más utilizados son los benzodiazepinas, que son ansiolíticos que se van a utilizar para el tratamiento de trastornos del sueño, por ejemplo. ¿No? Entonces, vamos a ver cuáles son los diferentes tipos de ansiolíticos que existen. Hay un ansiolítico llamado meprobamato, que este término, que tal vez suena muy complejo a veces porque no estamos tan familiarizados con estos términos, pero este tipo de ansiolítico consiste en un psicofármaco que se consume de modo oral a través de tabletas. El meprobamato está indicado para el alivio a corto plazo de los síntomas de ansiedad en niños mayores de 6 años y en adultos. Entonces, este medicamento que es un ansiolítico es para la ansiedad en niños y en adultos. La función que tiene el meprobamato es que tiene la función de ralentizar las conexiones neuronales que éstas se llevan a cabo en diferentes regiones del cerebro y que se encuentran asociados con el procesamiento emocional. La dosis que se tiene que administrar, pues en cuanto al modo de suministro, se sugiere que se tome de forma oral 2 o 3 veces al día en niños y hasta 3 o 4 veces en adultos. No obstante, pues siempre y en todo momento es importante que este sea recetado y controlado por un profesional de la salud, específicamente por un psiquiatra o paidopsiquiatra. Entonces, este es uno de los medicamentos que se pueden utilizar. Otro de los más comunes y de hecho de los más conocidos son las benzodiazepinas. Las benzodiazepinas son un tipo de ansiolítico que tiene la capacidad de inhibir, es decir, reducir la acción de la dopamina y de la noradrenalina. Estas dos hormonas están vinculadas directamente con la ansiedad en los seres humanos. Por eso estas benzodiazepinas son tan comunes y suelen este término ser muy utilizado. ¿Qué función tienen las benzodiazepinas? Es que este tipo de ansiolíticos radica en inhibir el sistema nervioso central, lo cual produce una relajación corporal en la persona y su efecto es inmediato según el cuadro que se presente en cada situación. Entonces, ¿cómo es la ansiedad? La ansiedad es al tope, irritabilidad, estar al máximo. Entonces, una benzodiazepina baja, inhibe, reduce este movimiento, esta acción de la dopamina y de la noradrenalina. La dosis que puede ser recomendada es que el consumo de este fármaco debe ser controlado siempre por un psiquiatra, siempre y en todo momento. A modo general es posible la toma de esta medicación de modo intravenoso, puede ser rectal o oral según el tipo de paciente. Y a pesar de esto, pues siempre y en todo caso, la dosis indicada dependerá de las necesidades de esa persona y el tipo de ansiedad que presente.
¿Qué otro psicofármaco, otro ansiolítico existe? La buspirona. A modo general, la buspirona se encuentra indicado para trastornos de ansiedad generalizada que pueden incluir síntomas como miedo, insomnio, irritabilidad o taquicardia. Más allá de esto, la buspirona tarda más tiempo en generar efectos en la vida de esta persona que en otros ansiolíticos. Hay otros que tienen efecto rápido en el cuerpo. Y bueno, pues este no produce un efecto instantáneo, sino que tarda más tiempo. Por dicho motivo, este ansiolítico actúa a largo plazo en el tiempo, es decir, va actuando conforme pasa el tiempo o la vida de esa persona. La buspirona tiene la característica de actuar sobre la serotonina, a diferencia de las benzodiazepinas que actúan sobre la dopamina y la noradrenalina. Esta actúa sobre la serotonina, dando como resultado un alivio en la ansiedad sin que genere una adicción ni una sedación de la persona, ¿no? Como que es más amigable, lo podríamos llamar. Y es que el consumo de esta medicación sí puede darse en adultos a través de comprimidos orales que pueden ser tomados en dosis desde 5 miligramos por día o ir aumentando la ingesta hasta llegar a 60 miligramos diarios. No obstante, en todo momento, y siempre se los voy a recalcar porque esto es fundamental, debe ser en todo momento administrado y supervisado por un psiquiatra. Y aquí, con todo esto, quiero que ustedes sean muy responsables con esta información. Ustedes están recibiendo esta información porque es parte de la formación como psicólogos que van a tener. Pero esto bajo ninguna circunstancia si sugiere una recomendación de lo que ustedes podrían recomendar recetar a un familiar, a un tercero o incluso a ustedes mismos. Bajo ninguna circunstancia esta clase busca orientarlos a que ustedes hagan una automedicación. Es importante hacer esta aclaración porque es muy importante y es información sensible que ustedes están conociendo. Entonces, tenemos como psicólogos que hacer un uso responsable de esta información. Barbitúricos. Los barbitúricos también son ansiolíticos sumamente comunes y es que los barbitúricos son otro tipo de ansiolíticos eficaces en el tratamiento de la ansiedad. La duración de los barbitúricos depende de la dosis que se consuma por cada persona, pero usualmente su efecto dura entre 3 y 12 horas según el tipo de producto. La función que tiene un barbitúrico es que consiste en posibilitar una sedación en el sistema nervioso central de modo instantáneo. ¿Qué significa esto? Cuando hablamos de sedación, es que apaga, duerme de una manera instantánea el sistema nervioso central. Entonces, desafortunadamente hay personas que lo llegan a utilizar para dormir y pues lo que hace es que te apaga, ¿no? Entonces, todo esto tiene que ser supervisado, administrado, prescrito y recomendado por un psiquiatra. La dosis, con respecto a la dosis sugerida para este consumo, se recomienda entre 75 y 200 miligramos diarios en forma de comprimidos orales, ¿no? Pero en todo momento depende de lo que indique el psiquiatra. Antihistamínicos, ¿recuerdan este término antihistamínicos? Estos tienen que ver con la histamina. La histamina es un neurotransmisor y uno de los tratamientos puede ser con autacoides. Vamos hilando la información. Un antihistamínico es uno de los ansiolíticos más comunes. Esta clase de medicamentos se encuentran destinados al manejo de episodios de ansiedad, ya que contienen una sustancia llamada hidroxicina. ¿Cuál es la función de un histamínico, antihistamínico? Posee una sustancia que se encarga de reducir la actividad cerebral y por lo tanto producir una relajación nerviosa. El modo de consumo suele ser mediante cápsulas con frecuencia 3 o 4 veces al día. Depende de la gravedad del cuadro que presentan las personas
Y bueno, pues siempre tiene que ser recetado por un médico. Lorazepam. Este es un ansiolítico, el cual se considera parte del grupo de los tranquilizantes. Es uno de los tipos de tranquilizantes que existen. La función que tiene el lorazepam es una benzodiazepina, del tipo de benzodiazepinas que hablábamos, o también llamada sustancia psicotrópica, la cual también causa un efecto sedante, pero de corta duración. Cuando hablamos de efecto sedante, automáticamente pensamos en esto nos va a dormir, ¿no? Y lo suelen utilizar para los trastornos del sueño también. La ingesta de este medicamento suele oscilar entre los 0,5 miligramos y 3 miligramos diarios repetidos en varias tomas a lo largo del día para estos problemas de ansiedad. Otro tipo de ansiolíticos, alprazolam, también es muy común, muy escuchado, y es que el alprazolam consiste en una medicación compuesta de algo que se llama alprazolam, docusato de sodio, benzoato de sodio, almidón de patata pregelatinizado, celulosa minicristalizada, lactosa monohidratada y reatato de magnesio y silicoide colical anhidra. Todo esto que les dije, ¿qué quiere decir? Bueno, aquí está nuestro fármaco, alprazolam, este es nuestro fármaco, y lo demás son excipientes. Todo lo demás que contiene para convertirse en un medicamento son todas las excipientes que se utilizan para hacer de este medicamento mucho más genuino o menos dañino al cuerpo. La función que tiene el alprazolam es que se encuentra indicado para el tratamiento del trastorno de ansiedad generalizado. Para consumirlo, la dosis va desde 0,25 a 0,50 miligramos de un comprimido 3 veces por día, todo esto de forma oral. Y este tipo de ansiolítico debe ingerirse siempre bajo la indicación médica, ¿no? Entonces, otro tipo de ansiolíticos, diazepam. Este seguramente lo conocen, es sumamente conocido, pero el diazepam es un tipo de ansiolítico que se utiliza para el abordaje de los síntomas de la ansiedad, dada su acción directa sobre el organismo. El diazepam lo que hace es que produce un relajamiento del sistema nervioso a causa de su efecto sedante y tranquilizador. Ya tenemos otro tipo de sedantes. Como hemos visto, estos los que generan es adormecer el cuerpo. Para pacientes adultos, el diazepam puede ser consumido de 2 a 4 veces por día en una dosis que oscila entre los 2 y los 10 miligramos. Sin embargo, aquí yo veo algo súper importante y es donde yo digo, oye, qué fuerte su consumo constante, por eso es que las personas se ven como somnolientas, sedadas, fuera de sí, porque muchas veces de por sí la dosis puede ser muy alta y se tiene que tomar muchas veces al día, pues esto hace este efecto sedante. ¿Qué otros ansiolíticos tenemos? El bromazepam. Su composición del bromazepam radica en gelatina, dióxido de titanio y ponceau, ¿no? Más el bromazepam. La función que tiene este medicamento es aliviar la tensión psíquica, el nerviosismo y la ansiedad. La dosis, pues debe tenerse en cuenta que la dosis dependerá de la gravedad del cuadro de cada persona. Sin embargo, no se debe tomar más de 3 cápsulas por día, lo cual equivale a 4,5 miligramos. Entonces, para este tipo de ansiolítico tenemos que identificar la dosis con base en las recomendaciones del psiquiatra. Antipsicóticos. Vamos a hablar de qué son los antipsicóticos, ¿no? Y es que un antipsicótico, su principal indicación es tratar enfermedades como la esquizofrenia, para lo que está recetado un antipsicótico específicamente o principalmente es la esquizofrenia. Y es que la esquizofrenia, como lo vimos en sesiones anteriores, se caracteriza por delirios, alucinaciones, aislamiento social o incluso apatía.
Su uso actualmente de los antipsicóticos ya se extiende también para la aparición de sintomatología psicótica, pero por otras etiologías. Entonces, puede ser para esquizofrenia, pero también puede ser utilizado como un sedante o incluso como un antidepresivo. También pueden estar indicados los antipsicóticos para diferentes trastornos bipolares o la psicosis tóxica, ¿no? Entonces, vamos a ver cuáles son los diferentes tipos de psicofármacos, de antipsicóticos. Bueno, los psicofármacos que son antipsicóticos. Pues estos, como les decía, están indicados para el tratamiento de cuadros psicóticos, ya que lo que hacen es que buscan controlar los síntomas que pueden darse en este tipo de patologías psiquiátricas. Esto es, ¿cómo funciona un antipsicótico? Pues bueno, bloquea los receptores de la dopamina. Entonces, bueno, pues lo que hacen es que bloquean los receptores de la dopamina y de la serotonina. Estos neurotransmisores encargados de la regulación del estado de ánimo, y es que estos tienen un papel principal en los trastornos psicóticos como es la esquizofrenia y la paranoia, ¿no? ¿Qué tipos de antipsicóticos podemos tener? Sulpirida. Este fármaco y este psicofármaco es un medicamento que pertenece al grupo de los llamados antipsicóticos, pero también es conocido como un neuroléptico. ¿Qué significa esto? Que bueno, su principio activo es la benzamida, que se considera parte de los neurolépticos clásicos, es decir, esta parte es antagonista de los receptores de la dopamina. Se encarga de impedir que la dopamina, este neurotransmisor que se encarga de estas sensaciones de recompensa, sea captada. Bloquea la captación de la dopamina por una siguiente neurona y por lo tanto impide que haya un exceso de este en nuestro sistema nervioso. Porque justamente la esquizofrenia y la psicosis son picos sumamente elevados de dopamina. Entonces, la sulpirida lo que hace es que lo bloquea y le dice, tú no pasas, no pasa la dopamina y no va a haber brotes, no va a haber puntalajes. Eso es uno de los efectos que genera. ¿Para qué sirve específicamente? Pues justamente como les decía, se encarga de disminuir la cantidad de dopamina en el cerebro. Y es que la dopamina tiene un papel importante en las funciones de la cognición, el comportamiento, la actividad motora, la motivación, la recompensa, la regulación de la producción de leche en las mujeres, el sueño, el humor, la atención y el aprendizaje. Entonces, imagínense cómo está una persona con esquizofrenia o con psicosis. Comportamiento acelerado, actividad motora acelerada, motivaciones aceleradas, vive en euforia máxima. Entonces, sulpirida lo que hace es disminuye esta cantidad, es como bájale. Y bueno, pues este medicamento, por la versatilidad que tiene, sirve para una multitud de trastornos y justo por eso le quise dar como este valor, porque aunque estamos ahorita en los antipsicóticos, también para la neurosis, este trastorno que tiene que ver con alucinaciones y delirios, este psicofármaco llamado sulpirida funciona. Para la depresión también funciona. Para las somatizaciones neuróticas también se puede utilizar. Para síndromes psicosomáticos, es decir, cuando una persona siente determinado dolor o una sensación sin ninguna razón orgánica aparente, que son las personas, se me fue la palabra, pero hipocondríacas, ¿no? Que creen que les está doliendo algo, creen que ya tienen esa enfermedad cuando en realidad pues no les está pasando. Este psicofármaco puede ser recetado, sobre todo la esquizofrenia. El tratamiento de la esquizofrenia con la sulpirida es algo muy común
Y es que sabemos que la esquizofrenia se caracteriza por alteraciones en la percepción, desajuste de la realidad, problemas en las diferentes funciones ejecutivas para el tratamiento de la demencia, ¿no? En adultos mayores, cuando hablamos de demencia, la sulpirida también es un psicofármaco utilizado. Para la manía, que es esta extrema excitabilidad, esta extrema alteración de euforia, o para el vértigo, o esta sensación de que todo nos da vueltas, debido incluso a un problema de oído. Podemos tener vértigo a causa de ello. Entonces, este psicofármaco tiene un múltiple uso en diferentes tipos de trastornos, pero en todos, recuerden, solamente un psiquiatra lo puede prescribir. ¿Qué otros antipsicóticos tenemos? Risperidona está indicado para el tratamiento a corto plazo, es decir, no más de 6 semanas haciendo uso de este antipsicótico. Debido a la agresión persistente en los trastornos de conducta en niños, porque puede ser utilizado en niños de 5 años en adelante o en adolescentes con un funcionamiento intelectual por debajo de la media, en los que la gravedad de la agresión, es decir, son niños sumamente agresivos o con cualquier otro tratamiento perturbador, requieren el tratamiento farmacológico. ¿Qué consideraciones hay para esto? No tienen una indicación. La risperidona no tiene una indicación para tratar esquizofrenia ni trastorno bipolar en menores, aunque actualmente ya en Estados Unidos se ha demostrado que se puede utilizar. ¿Cuál es su posología o la dosis? Se inicia dosis con 0.25 a 1 miligramo, ascendiendo poco a poco de 0 a 1 miligramo cada 1 o 2 días hasta una dosis máxima aprobada para un adulto de hasta 16 miligramos. Estos antipsicóticos existen otros, como la alonzapinada, es olanzapina. Lo que hace es que actúa bloqueando el efecto de diferentes receptores localizados en el cerebro, es decir, los receptores de la serotonina y de la dopamina, los bloquea para que no pase exceso de serotonina ni exceso de dopamina. Con respecto a su dosis, se inicia con 2.5 a 10 miligramos de inicio, subiendo de 2.5 a 5 cada semana hasta llegar a una dosis máxima de 20 miligramos. Otro antipsicótico es el aripiprazol, que este está indicado para el tratamiento de la esquizofrenia, pero en adolescentes mayores de 15 años y para el trastorno bipolar a partir de los 13 años, en episodios maníacos moderados o severos. La dosis es iniciar con una dosis de 2.5 miligramos, ascendiendo hasta 5 o 10 miligramos de mantenimiento, es decir, constantes, para ver cómo va evolucionando hasta una dosis máxima de 20 miligramos. Clozapina es otro antipsicótico, está indicado también para la esquizofrenia, pero a partir de los 15 años. Este fármaco ha demostrado alta eficiencia, pero no es el primero, es decir, no está en la primera línea de elección por el riesgo a sufrir discrancias sanguíneas, ¿no? Como estas ciertas aglutinaciones en la sangre. Este efecto no es muy frecuente, pero si sucede es bastante grave. Para la dosis de requiere analítica semanal, es decir, una identificación semanal, un monitoreo y seguimiento semanal durante las primeras 18 semanas y posteriormente cada mes mientras dure el tratamiento, comenzando con una dosis de 12.5 hasta subir cada día 25 miligramos hasta llegar a 450. Es bastante alto. Otros antipsicóticos, bueno, pues pasa que estos antipsicóticos, parte del mecanismo está completamente relacionado con el bloqueo de receptores. Bloquean la acción de los receptores y entre los efectos secundarios que podemos tener con el uso de ciertos antipsicóticos es sedación, aumento de peso o hipotensión ostástica. Es necesario tener presente la posibilidad de que aparezca un síndrome neuroléptico maligno.
Es decir, un efecto poco frecuente, pero que es grave. ¿Qué significa esto? Que puede haber hipertermia, rigidez muscular, taquicardia, alteraciones de la tensión arterial, sudoración o incluso alteraciones en el nivel de conciencia. Otro dato que debemos conocer con respecto a los antipsicóticos es que aunque no estén contraindicados en casos de epilepsia, sí pueden producir una disminución del umbral convulsivo y un riesgo de que pueda haber que puedas convertirse la persona en dosis dependiente, ¿no? Lo que hace necesario el ajuste. Y bueno, pues básicamente todos los antipsicóticos comparten este mecanismo de acción de bloquear a los receptores dopaminergéticos. Este bloqueo produce una disminución de la actividad dopaminergética, ¿no? Minérgica, que es de la dopamina, ¿no? Bloquea y disminuye la actividad de la dopamina en el cuerpo. Vamos a ir al otro tipo de psicofármacos, que son los hipnóticos. ¿Qué pasa con estos medicamentos? Bueno, pues según su actividad principal se pueden distinguir varios tipos de hipnóticos. Y es que cuando hablamos del término hipnótico, se refiere a toda sustancia que es capaz de producir sueño. La hipnosis o el dormir es un paso intermedio entre la sedación, que es la somnolencia, y el coma, que es el grado máximo de depresión del sistema nervioso central. Entrar en coma es el momento donde más se deprime, pero en el sentido de que se contrae, se reduce, no de depresión, sino de que baja el nivel muy máximo, a un grado muy máximo del sistema nervioso central. La desinhibición es un aumento de la actividad física y motora con una sensación de bienestar y pérdida de la timidez que experimentan con dosis pequeñas de una depresión o un depresor del sistema nervioso central y que se debe al debilitamiento del freno psíquico normal que todos poseemos. ¿Qué quiere decir? Un hipnótico, uno de los efectos que causa un psicofármaco hipnótico es que causa desinhibición. Nos importa poco lo que esté pasando, incluso este freno que nosotros nos tenemos o este pudor, un hipnótico nos los quita y nos hace personas desinhibidas. Los narcóticos son otro tipo de hipnóticos que son sustancias capaces de producir sueño asociado con analgesia y trastornos perceptivos. Este grupo de sustancias están constituidas por los derivados del opio o sustancias similares al opio y se asocia con significativos cambios en el comportamiento, el afecto y que desafortunadamente tienen la facilidad para producir dependencia o incluso tolerancia. Entonces, hay muchos narcóticos que causan este efecto. Y otros son los estupefacientes, ¿no? Estas sustancias son capaces de producir estupor, que es un estado de alteración de la conciencia, en el cual el individuo muestra una marcada disminución de la reactividad a los estímulos ambientales. En esta categoría, de hecho, es donde entra la morfina, porque duerme, disminuye todos los estímulos, ¿no? Entonces, así pase un camión súper rápido, nosotros no nos vamos a dar cuenta por el consumo del estupefaciente, ¿no? Así pase, haya un ruido súper fuerte, no lo vamos a percibir por esta baja reactividad de estímulos ambientales. ¿Qué otros hipnóticos tenemos? Pues bueno, cuando ya se ha llegado a la conclusión de que realmente es necesario un tratamiento farmacológico, existen varios tipos de medicamentos que se pueden utilizar, ¿no? Como las benzodiazepinas hipnóticas, que son medicamentos que producen un sueño más próximo a lo normal en cuanto a la relación de sueño REM y sueño no REM, y producen menos reacciones adversas. Y es que estas se clasifican de acuerdo con su acción. Las de acción corta son las más útiles para el tratamiento del insomnio inicial,
ya que de la duración es de 5 horas, de tal forma que en la mañana siguiente existen pocas probabilidades de tener efectos. La midazolam es un hipnótico que es sumamente potente, de inicio rápido y de una duración de acción de más o menos 5 horas. Entonces, ¿para qué se utilizan estos hipnóticos? Sobre todo en el tratamiento de trastornos del sueño. Vamos a ver el siguiente tipo de psicofármacos y nos referimos a los antidepresivos. ¿Cómo es que funcionan los antidepresivos? Pues bueno, lo que hacen es que ayudan a restablecer el equilibrio normal de las sustancias químicas del cerebro y ayudan a regular el estado de ánimo. Cuando estas sustancias químicas del cerebro se encuentran en un equilibrio adecuado, sí podemos presentar una mejoría en ese estado de depresión. Es importante identificar que existen diferentes tipos de psicofármacos dependiendo de lo que queremos inhibir. Es decir, existen los que se llaman inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina. Este tipo de antidepresivos actúan directamente en el déficit de serotonina. Es decir, hay poca serotonina, estos antidepresivos aumentan los niveles directamente de serotonina. Su efecto estabilizador del ánimo puede producirse a las 2 o 4 semanas del tratamiento y la diferencia con los antidepresivos que se consideran tricíclicos es que este tipo de psicofármacos presenta pocos efectos secundarios que además desaparecen en pocas semanas, siendo incluso los más habituales náuseas, inquietud o dolor de cabeza o cefaleas. Los antidepresivos inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina, es decir, los que actúan y aumentan el nivel de la serotonina, es la fluoxetina, o su nombre comercial es Prozac, paroxetina, que su nombre comercial es Paxilopexeba, sertralina, que su nombre comercial es Zoloft, citalopram, Celexa y escitalopram, que es el Exapro, ¿no? Que son los nombres comerciales de todos estos psicofármacos. ¿Qué otros antidepresivos tenemos? Pues bueno, cuando hablamos de estos inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina, uno de los más utilizados o de primer uso es la fluoxetina, justamente porque este es uno de los que está indicados para niños a partir de 8 años, pero también para adolescentes, sobre todo para episodios depresivos de moderados a graves. Y es que estos se tienen que utilizar cuando no hay respuesta a la terapia psicológica después de 4 o 6 sesiones. Si no hay respuesta a la terapia psicológica, ahí es cuando entramos a utilizar un antidepresivo, específicamente la fluoxetina. Se recomienda iniciar de 5 a 10 miligramos, aumentando cada 2 semanas hasta 40 miligramos. Escitalopram, este medicamento está indicado por la FDA desde los 12 años y la dosis de inicio es de 5 miligramos, ajustándose a 10 miligramos en 2 semanas o hasta una dosis máxima de 20 miligramos. La sertralina, otro antidepresivo bastante común, está indicado para niños y adolescentes con trastorno obsesivo compulsivo. No tiene una indicación para el tratamiento del trastorno depresivo en una edad pediátrica, aunque actualmente ya hay estudios que dicen que sí tiene eficacia. Se inicia entre 25 y 50 miligramos al día, subiendo de 25 a 50 miligramos más cada 2 semanas hasta una dosis máxima de 200 miligramos. Y bueno, entre los efectos secundarios que tienen estos inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina es que pueden causar inquietud, síntomas gastrointestinales, irritabilidad, insomnio o disfunción sexual. Son fármacos con bajo perfil de secundarismos, es decir, pocos efectos secundarios, y son bastante seguros en caso de sobreingesta
voluntaria, ¿no? O sea, como que no causan la muerte del paciente. Otro tipo de antidepresivos son los inhibidores de la recaptación, pero de la serotonina y la noradrenalina. Es decir, estos inhibidores de la recaptación de serotonina y noradrenalina actúan directamente sobre estos neurotransmisores, sobre la serotonina y la noradrenalina. Actúan mucho más rápido que los anteriores y el efecto secundario que suelen tener más importante a tener en cuenta es la hipertensión, que puede aparecer junto con otros efectos secundarios como sequedad de boca o insomnio. ¿Cuáles son los antidepresivos inhibidores de la recaptación de la serotonina y de la noradrenalina? Un medicamento o un psicofármaco llamado venlafaxina, Efexor es un nombre comercial, duloxetina, Cymbalta es un nombre comercial, levomilnazeprin, levomilnazepran, que es Fetsima, y desvenlafaxina, que es Pristic. Estos son nombres comerciales, parecen nombres de trabalenguas que aún me sigue costando de repente pronunciar, pero básicamente estos van directamente a actuar y a aumentar la serotonina y la noradrenalina en nuestro cuerpo. ¿Qué otros inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina y noradrenalina tenemos? Pues bueno, el uso que tiene es que son ampliamente utilizados en adultos. Su uso en adolescentes sí está limitado, pero no tiene indicación para uso en menores porque los estudios han demostrado la eficacia de la venfaxina en casos resistentes. Se inicia con dosis de 37.5 hasta llegar a 150 miligramos. Otros antidepresivos que pertenecen a este grupo es uno llamado bupropión, mirtazapina, inhibidores selectivos de la recaptación de la noradrenalina con amplio uso en la población adulta. Estos no están recomendados en población infanto-juvenil. Estos dos específicamente. ¿Cuáles son los tipos de tratamiento que se pueden llevar con estos tipos de psicofármacos? Pues bueno, los estudios con antidepresivos recomiendan iniciar con fluoxetina, que es el más común. Si no hay respuesta cuando se llega a la dosis máxima, se deberá cambiar a otro tipo de psicofármaco y siempre acompañarlo con terapia cognitivo-conductual. Y si la persona sigue sin responder, podemos cambiar a venlafaxina más terapia cognitivo-conductual. Siempre la terapia debe estar presente frente a un trastorno mental en todo momento. Otro tipo de psicofármaco antidepresivo es los noradrenérgicos y selectivamente serotinérgicos, es decir, se llaman NASA. Este tipo de fármacos antidepresivos actúan sobre el déficit de noradrenalina y de serotonina. Es posible que tras su aplicación aumente el apetito del paciente y puede incluso aumentar de peso. El nombre principal de este psicofármaco del grupo NASA es la mirtazapina, que es en el nombre comercial Remeron. Otros son los inhibidores selectivos de la recaptación solo de noradrenalina. Este antidepresivo tiene un efecto solamente directo sobre la noradrenalina. Los efectos secundarios que pueden presentarse en estos fármacos es sequedad de la boca, estreñimiento, insomnio o sudoración. El antidepresivo principal de este tipo o este grupo es la reboxetina. Y bueno, vamos a pasar ahora a los inhibidores selectivos de la recaptación de la dopamina. En este caso, el efecto va directamente hacia la dopamina. Se trata de fármacos que han sido utilizados en el tratamiento de cuadros psicológicos como el tabaquismo. Para temas que tienen que ver con el tabaquismo, se puede utilizar este tipo de
psicofármacos, pero se desaconseja cuando existe historias de bulimia, manía o epilepsia. Este antidepresivo no se puede utilizar cuando hay cuadros de bulimia, manía o epilepsia, pero sí para el tratamiento, depresión o tabaquismo. Y el principal antidepresivo de este grupo es el bupropión, que es un psicofármaco utilizado para este tipo de efecto. Vamos a ir ahora con los estabilizadores del ánimo. ¿Qué es un estabilizador del ánimo? Bueno, pues estos estabilizadores del ánimo son utilizados para el tratamiento de trastornos bipolares, los cuales se van a caracterizar por alteraciones sumamente marcadas en el estado de ánimo. Estos estabilizadores de ánimo también se encuentran indicados cuando hay esquizofrenia o depresión. Estos estabilizadores de ánimo son los responsables de regular o equilibrar emocionalmente a las personas que presentan estas patologías, ya que sus componentes químicos pueden alterar el modo en que la persona procesa la información que proviene de su entorno. Esto tiene una relación directa con las experiencias y las emociones que experimenta en la vida diaria. Y bueno, pues a pesar de la eficacia de este medicamento, estos estabilizadores del ánimo, existen algunos efectos de estos psicofármacos estabilizadores del ánimo que se desprenden de su administración, ¿no? Por eso es que tenemos que cuidar la forma en cómo se administra. Y vamos ahora con las drogas de abuso y los psicofármacos. ¿Qué pasa cuando estos psicofármacos se convierten en drogas o se abusa del consumo de estos? Bueno, pues esto significa que cuando un medicamento no se toma de la manera en que debe ser usado o una persona se convierte en adicta a ese psicofármaco, podemos llegar a un trastorno de abuso de medicamentos recetados. Las personas que presentan este trastorno toman los medicamentos porque los químicos que contienen son psicoactivos y podemos tener diferentes tipos de medicamentos psicoactivos que causan dependencia o adicción. Por ejemplo, tenemos a los depresores. Estos medicamentos también se conocen como tranquilizantes o sedantes. Y si recuerdan, hace un par de minutos hablábamos de varios sedantes que se recetan para tratar la ansiedad y los problemas del sueño. Sin embargo, cuando se utilizan de manera inadecuada para drogarse, pueden provocar sentimientos de bienestar, alegría intensa y emoción. Y las personas se convierten en adictas a tener estos brotes de bienestar, alegría e intensidad, porque claro, teniendo ansiedad o problemas de sueño, pues no sientes esta euforia. Y es que como drogas ilegales, los depresores se presentan en pastillas o en cápsulas que normalmente se ingieren por vía oral. También tenemos a los opioides. Los opioides son analgésicos poderosos, es decir, disminuyen el dolor. Se recetan justamente para tratar el dolor luego de una cirugía o de un procedimiento dental, porque el dolor es tan grande que generan este efecto de analgésico. Cuando se utilizan para drogarse, los opioides pueden generar en una persona que se sienta sumamente relajada e intensamente feliz. Y es que los tipos de opioides que son psicofármacos es la codeína, el fentanilo, la hidrocodona, la morfina y la oxicodona. Todos estos cuando se utilizan en exceso o se abusa de su consumo, se convierten en un psicofármaco o una droga de consumo, de abuso. Y es que como drogas callejeras, al día de hoy desafortunadamente ya son vendidas por el narcotráfico y se presentan en formas de polvos, pastillas, cápsulas o incluso jarabes. Y estos pueden ingerirse, inyectarse, fumarse, colocarse en el recto o incluso inhalarse a través de la nariz. ¿Qué pasa también con los estimulantes?
Pues estos son medicamentos que estimulan el cerebro y estimulan el cuerpo. Y es que lo que hacen es que su efecto es hacer que los mensajes entre el cerebro y el cuerpo se trasladen más rápidamente. En consecuencia, la persona va a estar más alerta y activa físicamente. Los estimulantes como las anfetaminas se recetan para tratar problemas de salud como la obesidad, la narcolepsia o el trastorno por déficit de atención o hiperactividad. ¿Qué tipo de estimulantes se pueden utilizar como drogas de consumo? Las anfetaminas y el metilfenidato. Cuando se utilizan estos para drogarse, los estimulantes pueden hacer que la persona se sienta muy entusiasta, alterada, agitada, muy alerta y tenga más energía. Y como pueden ver, estos síntomas son bueno, más bien estos efectos son engañosos, porque sí te generan una estimulación, una alegría, bienestar, pero justamente cuando baja o cuando hay abstinencia a estos psicofármacos, desafortunadamente los efectos son sumamente dolorosos. Por eso es que las personas vuelven a la adicción. Algunas personas usan estos medicamentos, específicamente las anfetaminas, para ayudarse a mantenerse despiertas en el trabajo o para estudiar durante un examen. Otros lo utilizan para un mejor desempeño en los deportes o para conducir. Claro que esto es sumamente grave, peligroso y puede generar afectaciones en las personas que lo consumen. Y también podemos tener la combinación con otras sustancias, es decir, estos psicofármacos combinados con alcohol. Y es que debido a que el alcohol es un depresor, es decir, baja la actividad, si la persona continúa bebiendo durante toda su vida y además lo combina con psicofármacos, eh, puede disminuir su capacidad y las funciones de su organismo. Puede generar incapacidad para caminar, para hablar, desciende su temperatura del cuerpo, su ritmo cardíaco y además hay la posibilidad de muerte por paro cardíaco, ¿no? Paro respiratorio. El tabaco más un psicofármaco. La nicotina actúa en el sistema nervioso central y el sistema periférico, alterando las funciones del corazón, del sistema respiratorio y del sistema endocrino, así como altera diversos procesos psicológicos. Solventes o inhalantes. Los efectos son inmediatos, a dosis bajas, sedan, desinhiben, marean, causan euforia, somnolencia, náuseas, vómito y dolor de cabeza. En dosis mayores presentan una reducción significativa del control de sí mismo. Entonces, imaginemos el uso de solventes más un psicofármaco. Es una bomba para el sistema nervioso. La marihuana. En dosis mayores de THC pueden presentarse reacciones de pánico, que estas van a estar asociadas con el miedo a perder el control mental, presentan ansiedad, terror, desconfianza e incluso reacciones depresivas y paranoia. Entonces, imaginemos el consumo de marihuana más esquizofrenia. Es una bomba para el cuerpo. Y la cocaína. Las primeras reacciones se caracterizan por un aumento en la temperatura corporal, la frecuencia cardíaca, la presión arterial y sobre todo incrementan el estado de alerta y la actividad motora, provocando una sensación de euforia. Y lo mismo, imaginemos cocaína más esquizofrenia, cocaína más manía. Es una bomba impresionante para el sistema nervioso central. Es por eso que tenemos que tener en cuenta estas consideraciones. La adicción a los psicofármacos significa que la mente y el cuerpo dependen de ese medicamento. Si una persona no es capaz de controlar su consumo y lo necesita para poder funcionar en la vida diaria, ahí es cuando ya debemos tratar a esa persona porque ya tiene una adicción. El abuso de drogas por un periodo de tiempo puede llevar a la tolerancia, es decir, tolerar ese medicamento. Esto significa que cada vez vamos a necesitar más y más medicamento para alcanzar esa misma sensación de bienestar que al principio con muy poquito sentíamos.
llega un momento de tolerancia donde el cuerpo aguanta, resiste y pide más. Y es que si la persona lo intenta dejar, puede tener reacciones que estas son síntomas de abstinencia. Cuando una persona deja de tajo el consumo de psicofármacos más sustancias, crea abstinencia. Y es que es fundamental que ustedes se comuniquen con un proveedor de atención médica, un psiquiatra, si ustedes o alguien que ustedes conocen es adicto a los medicamentos o a los psicofármacos o a las sustancias de abuso y necesitan ayuda para dejarlo. También es importante que se comuniquen con su proveedor de salud si están experimentando síntomas de abstinencia a estos psicofármacos que lo mantienen alterado. Y en conclusión de esta asignatura, pues bueno, quiero que sepan que los psicofármacos son medicamentos que sí ayudan a tratar las enfermedades mentales y los trastornos del estado de ánimo. Sin embargo, no lo curan, solo tratan, solo lo mantienen, alivian síntomas de los trastornos mentales, estabilizan desequilibrios químicos en el cerebro, complementan con otras intervenciones terapéuticas como la terapia, que eso es fundamental, y sobre todo, los psicofármacos ayudan a superar trastornos que llegan a limitar la vida diaria. ¿Qué consideraciones tienen que tener sobre los psicofármacos? La selección de psicofármacos debe ser individualizada. Ningún psicofármaco es siempre eficaz en todos los pacientes, aún con el mismo diagnóstico. La prescripción de psicofármacos requiere un seguimiento médico adecuado y los psicofármacos no deben ser utilizados como una píldora mágica para solucionar todos los problemas de la vida. El objetivo que tiene la psicofarmacología es comprender cómo un medicamento permanece en el organismo, conocer la duración de su efecto y entender cómo cambia la estructura genética de una persona, así como saber cómo interactúa con otras drogas o otras sustancias. Así que yo les agradezco mucho por su atención, su tiempo, su disposición con esta asignatura. Para mí ha sido un gusto compartir esta asignatura con ustedes. Espero que yo haya sido muy clara con ustedes, que haya causado su interés y que hayan sobre todo aprendido mucho. Gracias por su tiempo, gracias por su asistencia. Les deseo mucho éxito en sus siguientes asignaturas y mucho éxito en su formación. Sean agentes de cambio allá afuera, sean psicólogos distintos. Mucho éxito. Hasta luego.